Así que bueno, vamos a dar inicio a la clase. Eh, Primero que nada, yo siempre parto mis presentaciones con alguna imagen o algo que un poco llame a la imaginación, un poco que abra un poco la discusión. Lo primero que nada, bueno, un poco lo que estoy tratando de mostrar acá es que Em, si bien la albañilería es un material que muchas veces se asocia con una tipología muy antigua de construcción, eso no quita que no permita construcción de viviendas modernas, tanto en la parte estética como también estructuralmente. Eh, la albañilería es un material usado desde la antigüedad. Es muy durable, es duradero. eh, Lamentablemente no muy apto en su forma no reforzada para países sísmicos, pero reforzándolo incluso en los países sísmicos como en nuestro país, eh, se presta para una construcción segura. Así que es un poco lo que vamos a cubrir en este curso, sobre todo la parte de vivienda, ¿cierto? Y bueno, el curso ¿cómo tiene estos 8 capítulos: introducción, diseño estructural, análisis, propiedades de la albañilería, propiedades mecánicas de la albañilería, y después, muy importante, verificación de la albañilería sin refuerzo, diseño de la albañilería armada, esto ya es normativo, y el diseño de la albañilería confinada, que también ya es normativo. Ahora, lo que normalmente hacemos en el curso es, hacemos el segundo, pero después nos saltamos al capítulo 6 7 8, por eso los números acá, eh, por un tema de poder adelantar los trabajos eh, que son como, por decirlo así, las pruebas. Eso ya les voy a comentar más al respecto. Entonces hacemos el 1, el 2, después el 6 7 8 para que ustedes puedan ir haciendo las tareas, y después todavía repasamos estos tres. Eh, Así que es un poco para adelantar la parte de cálculo, porque ustedes pueden ir avanzando después. Entonces, el curso, ¿cómo es la evaluación del curso? La evaluación de los alumnos se realiza mediante un trabajo grupal. Yo no hago pruebas, la verdad las pruebas no me gustan mucho. No sabría ni cómo armar una prueba. Yo encuentro, o sea, desde que fui estudiante, soy de la opinión que un trabajo eh, es mucho más productivo para la enseñanza que las pruebas con límite de tiempo. El trabajo es el desarrollo de un proyecto de una vivienda o un edificio, eso lo voy cambiando cada semestre. Y los grupos, yo le puse acá 5 integrantes, pero eso puede que cambie. Voy a ver en cuánto queda el curso. Finalmente yo entiendo que en las próximas 2 semanas, eso ya como que se asienta el número final de los alumnos, ya que hay el modifica y ¿cómo se llama cuando uno deja participar de un curso? Eh, el- bueno, cuando uno vota el curso. Bueno, pero él elimina. Muchas gracias. Eso. Eh, entonces ya cuando se asiente, vamos a ver si son 4 o 5 y cuántos grupos son. Estas son fechas tentativas, propuestas. No tengo muy claro cómo va a ser este año la semana del 18. Así que lo puse el 15. Podría ser para después de la fecha del Profe, 18. del 12, profe, toda la semana del 12 es feriado. Ya, O entonces sea, no puede ser el es 15, po. receso. Ya, esa. Entonces este tengo que modificarlo, po. ¿Cierto? Ya. Esto se elimina. Vamos a tener que hacer escoger otra fecha. Eso lo voy a hacer más rato. Yo cuando lo publique eh, voy a dejarlo con una fecha tentativa más,
más acorde al calendario. Y por último, bueno, como les decía, en verdad la evaluación del curso se hace mediante el trabajo. El trabajo no es difícil, requiere algo de tiempo. Ahora, yo no, en el curso no hacemos auxiliares tampoco, porque en verdad todo lo que requiera un auxiliar está también acá en el, lo hacemos durante la cátedra. Entonces ustedes, los viernes, ustedes tienen ahí una ventana de 2 horas para poder hacer este trabajo, ¿ya? Y que debería ser suficiente. Si ustedes trabajan en el trabajo todos los viernes en grupo. Y más adelante, cuando estemos desarrollando el trabajo, puede que hagamos algo así como una clase presencial, pero para resolver dudas del trabajo, ¿ya? Lo último, los grupos yo los asigno aleatoriamente, ¿ya? No es que ustedes puedan conformar los grupos. ¿Por qué? Eh, Uno, porque se tienden a generar grupos muy buenos y muy malos, y no tiene que ver con las capacidades de ustedes, sino que como con las amistades, de quién conoce a quién, y ahí algunos se organizan de mejor forma y otros no logran organizarse porque no se conocen. Ahora, ¿por qué lo hago así también? Porque un poco también es una herramienta pedagógica, porque ustedes a futuro, que ya están muy pronto a salir de la universidad, cuando ustedes trabajen, ustedes no van a tener la opción de escoger con quién trabajan, ¿cierto? Entonces es parte de la realidad profesional nomás. O sea, uno entra a una empresa, a uno se le asignan los compañeros de trabajo y ustedes dentro del grupo que les toca tienen que tratar de hacer el mejor trabajo posible. Eso. Así que eso respecto a la evaluación y las tareas del curso. Más adelante les iré dando ya más datos y más concreto que qué es lo que exactamente hay que hacer. Ah, antes nomás. Bueno, la primera entrega es la memoria de cálculo del edificio, que les va a servir también a futuro para cualquier otro tipo de estructuras que a ustedes les toque diseñar. Después vamos a hacer modelación y análisis estructural, o sea, modelación de la vivienda que estemos diseñando, y análisis estructural se refiere más bien a obtención de los datos, de los resultados, ¿cierto? Y por último, con los resultados vamos a hacer el diseño estructural según lo que dicte la norma vigente. Eso. El examen les tendría que ir muy mal en los trabajos, lo que prácticamente nunca pasa, para llegar a un examen. Como les decía, como son trabajos, en general a la gente le va bien. Entre más trabajo se le incorpore, mejor normalmente les va a los alumnos, a los grupos. Así que por ese lado es muy probable que no tengan que dar examen. Ahora, ¿cuál es el alcance del curso? En general vamos a estar hablando de viviendas de albañilería. El curso trata de eso, es del diseño de albañilería estructural. Y en general, lo que más se ha destacado, lo que más se ha hecho en Chile, yo creo que es justamente este tipo de viviendas, que son las viviendas llamadas sociales, que empezaron por ahí por los 70 a proliferar, y que básicamente son viviendas. Acá tenía puesto 1100 UF, yo creo que hoy en día este valor, sobre todo después de los últimos 2 años, habría que revisarlo, ¿no? Con la inflación esto puede estar que en 1500, 2000 UF ya hoy en día. Este valor tiene como unos 4 años, así que yo creo que estamos en la hora de revisarlo. Y como les decía, básicamente en lo que se refiere a albañilería confinada y a la albañilería armada. Entonces probablemente la primera pregunta que ya les va a surgir es ¿qué es la albañilería armada y qué es la albañilería confinada? Eh, Hasta hace unos años yo esto no lo presentaba al inicio del curso. Y después me daba cuenta que empezaba a hablar de albañilería confinada y armada, y la mayoría de los alumnos no entendían de qué estaba hablando, la diferencia entre estas. Básicamente la albañilería armada es aquella albañilería
en la cual los muros en su interior incorporan refuerzos, tanto verticales como los refuerzos horizontales, que en general acá en Chile se llaman escalerillas, que son estas armaduras que vienen presoldadas, preformadas, digámoslo así. Bueno, escalerillas básicamente porque tienen la forma de una escalera, dos longitudinales y varios eh, elementos de unión para darle la distancia y sea más fácil posicionarla. Eh, y obviamente también ahí donde lleva refuerzo vertical, normalmente llevan rellenos de hormigón, que se llama grout. Eso lo veremos también más adelante. Esto es un poco la albañilería armada en simple. La norma prescribe mínimos de armadura, mínimos de cuantías, por ejemplo la vertical, la horizontal y la vertical. Prescribe diámetros mínimos, Fi 2 en las puntas, Fi 8 en las barras de repartición, Fi 2 en los encuentros, ¿cierto? Y también, obviamente, los espaciamientos máximos. Eh, Eso, cada uno de estos detalles lo iremos viendo ya más en profundidad cuando lleguemos a esos capítulos. Por el momento solamente les quiero un poco indicar estas diferencias para que entiendan después en esta introducción de qué estamos hablando. Luego, la otra tipología típica acá en Chile y en otros países que usamos es la albañilería confinada, que básicamente se diferencia con la armada en que en vez de tener, como se fijan, como ven acá, refuerzos dentro del paño de albañilería, nosotros, como dice bien el nombre, confinamos el paño de albañilería. ¿Qué significa confinar? Enmarcarlo. Lo enmarcamos con un marco de hormigón. Y es el marco hormigón el que lleva la armadura, como es obvio y como es típico, en el que también se prescriben algunos mínimos. Fi 10, por ejemplo, para la viga, los estribos tienen que estar a 20, en las zonas críticas a 10, los estribos son de Fi 6 como mínimo. Bueno, y varios, por ejemplo, se limita el área total que puede tener el paño, el tamaño de aberturas en los paños y las dimensiones mínimas de los pilares y las cadenas. Eso es otro importante, no lo nombré. En general, entre pisos y en las partes superiores, en el coronamiento de los muros, van estos elementos que son básicamente vigas, pero cuando descansen sobre los muros lo vamos a llamar cadenas. Entonces acá tenemos la diferencia, esto es una cadena, mientras que esto, como está en un vano, es una viga. ¿Por qué se diferencian? Yo creo que básicamente porque obviamente la cadena prácticamente no puede tomar momento, no puede tomar flexión, porque se apoya sobre el muro. Mientras que en una viga sí es un elemento resistente, ya que acá puede tomar flexión. También en los muros de albañilería armada, usualmente se rematan con una viga, una cadena de coronamiento. Aunque acá no está indicada porque, bueno, ya un detalle. Así que esas son como las dos tipologías que están normadas en nuestro país. Son las tipologías que usualmente, con las que usualmente se diseña y se construye albañilería. Así que también vamos a hablar extensamente de estas dos normas, la 1928 y la norma 2123. Ahora, eso ya les di como un poco cuál es el objetivo final del curso, que es obviamente saber diseñar de acuerdo a normas eh, estas tipologías. Sin embargo, igual vamos a ver también cosas más generales, como por ejemplo es un poco la historia de la albañilería y algo muy importante que vamos a ver también ya empezar de lo que vamos ya a hablar acá durante
esta introducción, que es qué pasa con los edificios que datan previo a estas normas. Ustedes entenderán que antiguamente no se construía con hormigón armado, con estos elementos, y que tampoco se reforzaban internamente las albañilerías. Eso se llama albañilería no reforzada. Y vamos a partir por ahí. Entonces, un poco una breve historia. Eh, la albañilería se empezó a usar espontáneamente para la construcción de muros con piedra y con mortero de barro, así como que empezó esta tipología. Eh, es casi universal, en prácticamente todos los continentes se fue dando hace mucho tiempo atrás, eh, sin necesariamente haber un contacto intercultural, o sea, es la solución que muchas culturas encontraron sin haber tenido contacto con otras culturas a cual copiársela. O sea, es algo espontáneo. Entonces, donde también en lugares sin disponibilidad de piedra se usaron unidades de arcilla, por ejemplo. Entonces, se ve mucho también acá en el norte de Chile. Ya en el siglo XI antes de Cristo, los habitantes de Mesopotamia construían incluso ya palacios de piedra y con unidades de arcillas no cocidas. Después, eso es la previa, o sea, esto es una armadura, podríamos llamarla cruda. ¿Qué pasó de ahí? Por medio de incendios involuntarios, los constructores se dieron cuenta de las ventajas de quemar las unidades de arcilla, tornándolas más resistentes y más duras, innovando de esa forma en la tecnología de hornos industriales. O sea, el previo al horno industrial, en hornos más chicos se empezaron a quemar las unidades de arcilla, generando lo que hoy en día conocemos como el ladrillo cerámico. Y justamente la palabra misma le indica qué es lo que pasaba, el proceso químico. Al quemarlo, la arcilla se transforma en una cerámica, se cristaliza y genera estas unidades más duraderas y más resistentes. Y luego los albañiles aprendieron también el arte de convertir la caliza en cal, y así los morteros en base a cal fueron reemplazando los de barro. La cal es como el precursor también del hormigón. Eh, se usó extensamente en todo el mundo antes de la invención del hormigón Portland, en el fondo, del cemento Portland. Y se usó justamente para los morteros de la albañilería. ¿Cuál es el mortero? Es el pegamento que pega una unidad con la siguiente. Eh, Todavía hasta el día de hoy se usan morteros, al menos parcialmente en base a cal, por una serie de propiedades positivas que tiene la construcción de la albañilería, pero eso lo veremos más adelante. Luego, en el siglo III a.C., los egipcios erigieron incluso sus pirámides en piedra. Los romanos fueron los primeros en usar arcos y domos de albañilería, o sea, fueron los primeros en también poder cerrar los volúmenes con la misma albañilería. Esto lo lograron solamente formando arco y domo. Obviamente que la albañilería al no estar, si no es reforzada, como por ejemplo la losa de hormigón, no puede ser plana sin refuerzo. Y luego, bueno, fue perfeccionada para formar, por ejemplo, fuertes, castillos, iglesias, y en el medievo islámico para las mezquitas. La culminación de esta etapa se ve reflejada en la economía del estilo gótico. ¿A qué nos referimos con economía? O sea, es como el estilo gótico el que logró los mayores volúmenes con el menos material posible. Entonces, ustedes si ven una catedral gótica, justamente las catedrales góticas son las con las columnas más altas, los arcos más elevados. eh, entonces, son la expresión que logró mayores volúmenes con un mínimo de material. Mientras tanto, en Centroamérica y Asia se llevaba a cabo una evolución similar en cuanto a la albañilería
de piedra, pero cortada, o sea, sin el uso de tanto mortero. Luego, durante la Revolución Industrial de Europa y Norteamérica se innovó en máquinas para el trabajo de piedras, en los moldajes para unidades de arcilla y en el transporte de estos materiales pesados a las obras. O sea, obviamente la albañilería antigua, llamémoslo así, estaba un poco restringida a, a las canteras que tenían que estar cerca de ahí donde uno iba a construir, porque transportar en aquella época, obviamente materiales pesados, era un trabajo difícil, adicional que había que hacer. Y obviamente la revolución industrial permitió abarcar mayores zonas. Luego se desarrollaron por primera vez relaciones matemáticas sofisticadas para el análisis de arcos y se inició el uso masivo del cemento Portland, como yo les comentaba, con lo que mejoró la resistencia también de los morteros, permitiendo la construcción de la albañería con una mayor resistencia y durabilidad. En la segunda mitad del siglo XIX, la albañería empezó a perder su protagonismo por el empuje de edificios de mayor altura construidos en acero y los pasados y gruesos muros de albañería no permitían la construcción en esa altura, con esas alturas ya mayores. Y ahí es donde perdió en el fondo empezó a perder su hegemonía, que luego tuvo que empezar a compartir con justamente acero y después obviamente el hormigón armado. Así que esa es como una breve reseña histórica de cómo se fue desenvolviendo esta tecnología. Esto es bastante importante recalcarlo. Las relaciones matemáticas se empezaron a dar por ahí por el siglo XVI, XVII. Antes de eso, simplemente cómo se construía, buenas prácticas. O sea, habían cosas que los maestros de la construcción sabían, entendían, grosores mínimos, máximo de apertura de vano, la geometría de cómo tienen que ser las bóvedas y los arcos. Y simplemente a través de esas buenas prácticas se fueron construyendo eh, buenos ejemplos de edificios de albañilería, pero ya en el siglo, con el, ¿cómo se llama? La época el Renacimiento se llama. Del Renacimiento empezaron también a preguntarse, bueno, cuáles son las relaciones y las leyes físicas detrás de estas estructuras que permita optimizarla. Al final, ¿cuál es la meta de empezar a usar relaciones matemáticas? La optimización. Vamos a ver algún ejemplo de ejemplos históricos de albañilería. Uno que tal vez no es tan obvio, pero que sí entra dentro de la tipología de albañilería, son por ejemplo las pirámides. Acá en Latinoamérica tenemos por ejemplo las de Tikal, que en el fondo son grandes cerros, entiendo yo, de arcilla, sobre los cuales se montan estos muros, se apoyan estos muros de albañilería de piedra con cantería seca. Esto también se ve acá en las Incaicas, esto es en Cusco, donde se ve claramente que la albañilería se arma sin un mortero de pega intermedio, ¿se fijan? De manera seca, o sea, solamente con contacto y por medio de las distintas formas que tienen las piedras que se le va dando, se van trabando estas piedras. O sea, al menos los incas lo hacían así, los mayas más bien con unidades más regulares. Este también lo pongo como ejemplo porque me llega de cerca. Yo no crecí acá en Chile, yo crecí en Guatemala, justamente Tikal, que es esta ciudad maya, se encuentra en Guatemala. Yo lo visité muchas veces cuando era chico, así que
Por eso también destaco ese ejemplo. Luego, por ejemplo, tenemos en Mali, en África, un ejemplo, entiendo que es también monumento de la UNESCO, la mezquita de Djenné en Mali. Es una estructura construida con albañilería de adobe, adobe no cocido. Y lo interesante de este tipo de tipología es que obviamente tiene una erosión más rápida este tipo de construcción. Y por lo tanto genera también la necesidad de ir manteniendo estos edificios a través del trabajo comunitario. En la comunidad que cada 2 años, cada 3 años se junta a remozar y a mantener este edificio. Entonces vive en el tiempo gracias a la constante intervención de la comunidad. Y entiendo que en este caso particular no solo es monumento el patrimonio construido, o sea, el edificio físico, sino que también es patrimonio, se llama patrimonio, entiendo yo, no tangible. Es patrimonio no tangible la, ¿cómo se dice? Es patrimonio no tangible el trabajo que hace la comunidad. O sea, la tradición, las tradiciones que están detrás de la mantención de este edificio. Por eso es no tangible, es algo que es propio de la comunidad, no del edificio. Otro ejemplo, este es fantástico, es la ciudad de Shibam en Yemen. Es una ciudad, una parte chica de una ciudad que está construida netamente también en barro y la cual, como ustedes bien pueden ver, hay edificios de hasta 8 o 9 pisos construidos en barro. O sea, esto es un logro, pero gigantesco, de la humanidad, básicamente. Entiendo que también es parte de la UNESCO. Eh, Al igual que obviamente los ejemplos previos que les di. Luego más, un poco ya construcciones en la cual yo creo que se usó más ingeniería. Están todo lo que es Europa, las ciudades viejas de Europa. El ejemplo que voy a dar es el ejemplo de Malbork, que está en Polonia, en Masure, en Polonia, que en alemán se llama Mayburg. Esperen, antes que se apague la pantalla. Y que hoy en día todavía se mantiene bastante bien, algunos lados ya en ruina, pero en gran parte la ciudad de Mayborg sigue en pie. También es un ejemplo que lo pongo porque me llega de cerca. Mi esposa y mis hijas son polacas, así que a menudo voy a Polonia y justamente me inspiro en estos ejemplos. Si bien por fuera claramente simplemente son edificios construidos en ladrillo, de afuera no se puede apreciar lo que se ha logrado por dentro. O sea, estos arcos, se fijan, con estas columnas muy delgadas, se han logrado estos espacios preciosos de mucho valor arquitectónico y que también estos edificios albergan muchas muestras de museo y muchas muestras que de por sí son valiosas, anexas al edificio. Otro ejemplo es en la Catedral de San Vitus en Praga. Esto probablemente es una de las expresiones más grandes ya, esto cuando culminó la época gótica. Y a esto me refería. Eh, el estilo gótico logró los mayores volúmenes, los mayores espacios con, si se fijan acá, una economía máxima en cuanto al material. Disculpen. Eh, este también es un ejemplo que me llega de cerca. Yo viví un año en Praga y por eso les doy este ejemplo, pero aún así San Vitus en particular es una, yo diría que de las mayores catedrales que logró sus mayores alturas.
a nivel mundial, en el estilo gótico al menos. Y algo que vamos a ver más adelante, algo que ya estas estructuras monumentales requerían, eran, disculpen de nuevo, eh, estos muros, para que se sostengan, necesitaban estos, ¿cómo se llama en español? Estos contrafuertes que sostengan estos muros. En particular, estos son unos contrafuertes que están acá, que apoyan a través de estas vigas, esta especie de vigas, los muros de la catedral. Vamos a ver el por qué se usan y por qué están acá. Esto en particular también, como no están apegados los contrafuertes al muro, se llaman flying buttress, o sea, en el fondo contrafuertes volantes. No sé si es una buena traducción, pero esa es como la traducción literal. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ya más moderno. Esto es el Teatro Nacional de Praga, en la República Checa. Después tenemos, por ejemplo, algo que ya nos llega más de cerca, por los españoles. Tenemos la Sagrada Familia, que también es algo más bien moderno. O sea, esto se inició a principios del siglo XX, la construcción. Y en sus comienzos, hasta estas torres de acá, construida completamente en albañilería, de ladrillo. Ahora, la extensión de la catedral se está terminando con hormigón armado. Pero en su inicio, porque ahora tiene acá, esto es más grande todavía, esto hoy en día ya tiene esta segunda torre, que es como algo así. Esa ya está construida 100% en hormigón. Sin embargo, la idea original era construirlo con albañilería. Y técnicamente, de hecho, se podría hacer así. Lo que pasa es que se ha optado por no construirlo en albañilería por un tema netamente económico. Saldría más caro. Y por último, ya también como el estilo más moderno, tenemos acá, bueno, yo creo que los grandes exponentes están en Estados Unidos y en Inglaterra, los que construyeron edificios en ladrillo, no reforzados o parcialmente reforzados. Eh, el, la- el récord se lo lleva a este edificio que es el edificio Monadnock, no sé si, cómo leerlo, Monadnock, que alcanzó 17 pisos en Chicago. O sea, esto es lo que uno podría llegar a lograr, al menos en países no sísmicos y con buena mano de obra. Ahora, estos son como, les di como ejemplos internacionales. Eso no quita que también acá en Chile hayamos desarrollado nuestros propios eh, monumentos, edificios históricos. Eh, yo creo que uno de los más icónicos es la moneda. Para los que ustedes que no sabían, tal vez la moneda es un edificio de albañilería de ladrillo, no reforzado. Arsenales de guerra. ¿Dónde quedan los arsenales de guerra? ¿Alguien sabe? Hoy se te escuchó muy bajito. aquí al lado de la UCA. Exactamente. Así que, para el que no la haya visto, tienen que salir y caminar hacia Plaza Ercilla, que es el final de la calle Blanco. Enfrente al IDIEM, ahí están los arsenales de guerra, que también es una estructura que originalmente, al menos el cascarón, es 100% de albañilería de ladrillo. Tenemos también eh, la albañilería más histórica, en el fondo la de adobe, de bloques de adobe. Yerba Buena, un buen ejemplo para el que no haya ido, cerca de Linares. Es un pueblo precioso, muy colonial, como guarda este estilo colonial, eh, y que es muy atractivo estéticamente. Luego, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos, esta es la iglesia de San Francisco en el Cerro Barón
de, de Valparaíso. Esto queda entrando a mano derecha de Valparaíso. Y ya lleva hace mucho tiempo, entiendo que se dañó mucho para el terremoto del 85. Después ya estaba tan deteriorado que entiendo que se clausuró en el fondo, la iglesia ya no se pudo usar. Y un estudio de Enea de Italia vaticinaba que para el próximo gran terremoto, esto previo al 2010, por ahí por el 2007, vaticinaba que el próximo terremoto esto se iba a venir abajo. Pero como es usual y pasa mucho acá en Chile, eh, llegó el terremoto del 2010, no, no aumentaron los daños, quedó tal cual en pie y 2 años después se quemó. Y eso ha pasado mucho. Terminan quemándose nuestro edificio. ¿Por qué? Por el abandono también. Probablemente más que en los sismos, para el patrimonio que sigue construido, que no se ha caído aún por los sismos, ha logrado sortear los embates del tiempo en cuanto a los sismos, pero normalmente caen en desgracia por o el abandono o justamente negligencias como este incendio en Valparaíso. Este incendio se inició eh, por un trabajo que se estaba haciendo en el techo, entiendo yo, cortando unas barras de acero, saltaron chispas y se quemó todo el techo. Bueno, y ahora ahí está, pues, muy deteriorado, un cascarón nomás el que queda. Y ahora, esto fue la presentación de un poco lo que se ha hecho históricamente y de ahí aterrizamos de plano en lo que es el curso, que es básicamente la construcción de las viviendas como son hoy en día. Entonces pasamos, ¿cuál es la diferencia de todo lo que hemos visto a que era acá? ¿Qué es lo que ha cambiado? La arquitectura. Sí, la arquitectura. ¿Qué es lo que hizo posible el cambio de la arquitectura? ¿Qué es lo que ha hecho posible eh, o qué es lo que llevó a que, no posible, sino que qué es lo que llevó que este tipo de arquitectura haya cambiado a esto, según lo conversado? Una puede ser la calidad de los materiales o aparecen materiales mejores que el ladrillo. Sí, pero es algo en particular, algo en lo que innovamos en el siglo pasado, algo que no tenían los edificios patrimoniales, este tipo de edificios. Hormigón armado. Sí, hormigón, exacto. Más que el hormigón, refuerzo, el acero. Más que el hormigón, lo importante acá es el acero. ¿Qué es lo que introduce el acero? Al igual que el hormigón se puede hacer un buen símil con el hormigón armado. El hormigón es un material frágil, ¿cierto? Que tiene buenas capacidades a la compresión, pero baja resistencia a la tracción, ¿cierto? Estamos todos familiarizados con eso. Y la integración de los refuerzos son justamente los que nos ayudan a, a darle ductilidad a los sistemas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿a qué quiero llegar? Que la introducción de estos materiales nuevos, justamente el acero, o en el caso de la albañilería confinada, el hormigón y el acero, lleva a que se pueda construir con formas planas. Ustedes ven, las ventanas no necesitan arcos para poder materializarse. Los muros pueden ser mucho más delgados, mucho más delgados. O sea, piensen que un muro fíjense los que están en Bochef. Vean en el edificio de la biblioteca cuál es el espesor de los muros. Una vez lo medimos, miden como 1,20 m.
Y ustedes de 1,20 m, gracias al refuerzo, pueden pasar a 14 centímetros. O sea, han disminuido el espesor 10 veces. Solo gracias a la incorporación de los refuerzos dentro de la albañilería. Y lo otro es que obviamente esto ya tiene que ver con el hormigón armado y se escapa del curso. El invento del hormigón armado permite hacer losas planas, lo que conlleva a estas nuevas tipologías de arquitectura. Entonces, muros de albañilería reforzadas con losas planas de hormigón armado. Y eso es lo que lleva a estas nuevas tipologías de arquitectura. Y por ende también a nuevas tipologías constructivas, desde el punto de vista estructural. Así que el curso se va a enfocar más bien en la forma moderna de construir, ¿ya? Justamente integrando estos refuerzos. Ahora, seguimos en la clase introductoria. Entonces vamos a seguir viendo cosas, generalidades de la albañilería. ¿Cuál es el impacto de la albañilería en la construcción de edificios y de su uso habitacional? Desde los albores de la civilización humana, la albañilería se ha utilizado para la construcción de todo tipo de edificios, particularmente viviendas y iglesias, o edificios, digámoslo así, espirituales, pueden ser mezquitas también y otros. Y obviamente obras civiles, donde se destacan, yo creo que, sobre todo los puentes y los acueductos. O sea, los romanos ahí también fueron los precursores. Muchos de los puentes romanos y acueductos siguen hasta el día de hoy en funcionamiento y siguen en pie, para que ustedes vean la durabilidad que presenta este material. En Europa siguen aptos para vehículos, para el paso de vehículos, muchos de los puentes y los acueductos romanos. O sea, estamos hablando de infraestructura que tiene más de 1000 años, hasta 2000 años de antigüedad. Actualmente la albañilería se utiliza en la construcción de edificios de uso habitacional más que cualquier otro material de construcción. O sea, yo sé que yo mencioné que el acero estructural y el hormigón armado sacaron de la hegemonía la albañilería. Aún así, la albañilería en el contexto mundial sigue siendo el material más usado, más que acero y, y hormigón armado. ¿Por qué será eso? ¿Por qué seguirá siendo a nivel mundial el material más usado en la mayoría de los proyectos? ¿Qué, por ejemplo, eh, bueno, voy a seguir con el siguiente punto y de ahí vamos a contestar la consulta que acabo de hacer. Las razones para la popularidad de la albañilería son, principalmente, la durabilidad, la construcción artesanal, o sea, permite la autoconstrucción, es muy resistente al fuego, es estéticamente agradable, o sea, ahí esto ya es un tema más de los arquitectos, a muchos arquitectos les gusta la albañilería, y sobre todo es económica. ¿Por qué creen que destaco el argumento económico en rojo y en negrita? O sea, en letras gruesas. ¿Por qué destaco esto y no cualquiera de los otros argumentos que estoy dando? ¿Por qué de fácil fabricación puede ser? Sí, eso es el por qué es económico. Pero ¿por qué el argumento económico lo destaco más que los otros? Es porque en la vida, ya cuando ustedes sean profesionales, ustedes se van a empezar a dar cuenta, en cualquier tipo de proyecto, todo esto es muy bonito, durabilidad, construcción, resistencia al fuego, estéticamente agradable, pero finalmente en los proyectos lo que siempre prima es lo económico.
siempre vamos a tender a construir lo más barato dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto? Eso es una realidad, eso es así, eh, sobre todo en la construcción de vivienda. Y en la construcción de vivienda, eh, la economía es muy importante. Uno no quiere gastar de más. Entonces, la albañilería sigue siendo muy competitiva económicamente. Y eso hace que la albañilería siga siendo uno de los materiales más usados. Pero ¿por qué es el más usado? Eso no contesta de por sí por qué es el más usado. ¿Por qué es el más usado? Porque ustedes probablemente, y eso ustedes están viendo el curso de el proyecto de hormigón, el proyecto de acero, entonces ustedes se imaginan que la construcción es edificios altos, ustedes tal vez ya se imaginan trabajando en una empresa construyendo edificios de 30 pisos o galpones gigantescos mineros de acero, pero la verdad es que si uno lo toma por cantidad de proyectos, la mayoría de los proyectos son de viviendas chicas. El chileno, acá en Chile preferimos vivir en una vivienda todavía, en vez de un edificio. Entonces la mayoría de las viviendas, en cantidad de edificios, siguen siendo viviendas menores, o sea, casas chicas, uno o dos pisos, o edificios pequeñitos, y donde son muchos y por ende también prima la variable económica. Entonces, por eso sigue siendo a nivel mundial uno de los materiales más usados. Acá tenemos el caso chileno. Esto se llama un histograma, entiendo yo, en 3D con los resultados de los censos hasta el 2010, donde podemos ver que en Chile hasta el 2010 al menos seguía primando la construcción, metros cuadrados construidos, se fijan acá, con albañilería de ladrillo, en menor medida, que también es parte del curso, la albañilería de bloque, por sobre el hormigón armado. Ahora, como ven bien, igual el hormigón armado en Chile, uno fue ganando, lo pueden ver acá, fue ganando preponderancia, pero está ahí en la pelea junto con la albañilería de ladrillo. Y en menor medida, y eso es porque obviamente prácticamente no se construye con esto hoy, sino que esto es más bien el patrimonio histórico que va quedando, que es la albañilería de adobe y la albañilería de piedra, sobre todo ubicada, presente en el norte de Chile, porque es más seco. Hacia el sur más bien manda la construcción con madera, para los que no conocen bien el sur. ¿Por qué la madera en el sur? Bueno, porque tiene mejores propiedades térmicas y hay más madera disponible. De nuevo, ¿con qué construimos o con qué fueron construyendo las civilizaciones? Con lo que tenían a mano. Ahora, esto también nace de un censo en la región metropolitana, por ejemplo, podemos ver que el ladrillo ocupaba prácticamente el 60% de del stock construido. En Santiago era de ladrillo. Probablemente este valor haya bajado mucho desde el 2002 a la fecha, dando más lugar al hormigón. Se han construido muchos edificios en los últimos 20 años. Aún así, yo soy de la opinión, es probable que siga siendo más grande el stock de vivienda en ladrillo. Eh, También destacable la madera, que no sigue siendo menor, incluso en la región metropolitana. Y ya el adobe en muy poca medida va quedando. Por ahí se ve mucho todavía en los barrios de Estación Central, tal vez más hacia afuera, en la región metropolitana, Isla Maipo, Talagante, eh, eso.
Y también cada día más se construye con tabique, simplemente. Casas muy livianas que en vez de ser pesadas, son con tabique, también conocido como, por ejemplo, el metalcón. Profe, ¿Sí? poco que ver con lo que está hablando, pero ¿qué representa ese pic en el gráfico anterior a esta diapositiva? ¿Cuál pic? ¿Otros? Ah, la verdad Del, no lo sé, y tampoco sé qué es otro. Eh, Mira, pues es muy probable que esto sea algo más bien industrial. Eh, la verdad no sé lo que es otro. O ese año tal vez se desarrollaron muchos proyectos de en Metalcon tal vez, como vivienda social. Eso hubo una época donde agarró fuerza, pero por una serie de problemas que tiene también se dejó de hacer después. Puede ser eso. La verdad no lo sé, no sé bien a qué corresponde el otro. Como ves, no corresponde a ya, acero, tampoco al hormigón armado. Para mí que son tabiques. muchas gracias. Eh, bueno, siguiendo un poco, algo que todavía no he hablado, pero básicamente nosotros hemos hablado de la albañilería, pero dentro de la albañilería la podríamos diferenciar entre albañilería de ladrillo cerámico y el de bloque. ¿Cuál es la diferencia? Siguen siendo las dos albañilerías, o sea, son unidades que se pegan mediante mortero una sobre otra. La diferencia es, bueno, en la unidad misma. La de ladrillo cerámico básicamente es un material arcilloso que se quema y al quemarlo se transforma en, como ya lo había destacado, en cerámico, por eso es ladrillo cerámico, eh, que normalmente tienen como esta forma, esta tipología, y el bloque es más grande y están hechos de concreto, o sea, de una especie de mezcla cemento-arena. Esa es la diferencia. Ahora, el cómo se construye es igual. Tienen huecos, por lo tanto, por los huecos se pueden insertar refuerzos, los huecos hay que rellenarlos, es la misma cuestión. Ahora, ¿cómo se distribuye estas dos tipologías? En general, si ustedes lo analizan bien, eh, de la cuarta región hacia el sur, prima el uso de ladrillo cerámico. Si se fijan, es mayoritario. Acá hay una excepción, no sé a qué se debe la excepción, pero yo creo que se debe a lo mismo que acá arriba. En el norte, como ustedes ven, el bloque gana mucho más preponderancia. ¿Por qué será? ¿A qué creen que se puede deber esto? ¿A qué creen que se debe? Porque en el norte estaríamos construyendo más con bloques que de la zona central hacia el sur. No sé, supongo que es por las condiciones a las que están expuestos. Sí, muy bien, eso es una de las razones. Y hay otra más intrínseca al lugar. Es porque el norte tiene pocas canterías buenas, en el fondo no tiene canterías buenas. ¿De dónde sacar la arcilla para generar los ladrillos cerámicos? Para hacer ladrillo cerámico, ustedes normalmente lo encuentran en cuencas fluviales, ¿cierto? Que acá de la zona central hacia el sur tenemos más, entonces tenemos más material para coser. Y probablemente estos ladrillos usados acá, en este porcentaje, sean transportados hacia el norte. Entonces, por un tema de falta de material, es más fácil construir con cemento en el norte. Y también nuestros países vecinos, en el norte hay mucha, hay mucho flujo entre personas, pero también de conocimiento. En nuestro país vecino de Bolivia y de Perú se construye mucho con bloques de concreto también.
Entonces yo creo que por ahí hay una también mayor influencia externa en el uso del bloque. ¿Por qué no se da en Arica? Porque nuevamente Arica, que está apegado a Perú, en Perú, en la zona de Arequipa y en la zona de Tacna, sí se usa mucho ladrillo. Y eso explica también el por qué en Arica, nuevamente, por la geografía y por el tipo de valles que tiene. Acuérdense que ahí está el valle de Azapa, ¿se llama? Creo que se llama el valle de Azapa. Nuevamente son ya valles con más material fluvial, depósitos, ¿cierto? Y tiene una que otra cantera artesanal. Entonces, eso es lo que explica el dónde se usa regionalmente qué tipo de material acá en Chile. Y este porcentaje, si bien no lo sé, tengo la intuición, me dice que también probablemente se debe al contacto con Argentina, que hay una influencia ahí y que se traiga de Argentina por facilidad hacia Chile, hacia Coyhaique principalmente, ¿cierto? Ahora también en la zona central se usa mucho el bloque. ¿Dónde se usa más el bloque? No tanto para las casas acá en la zona central, sino más bien para racieres y tabiquería eh, industrialmente, en bodegas. Por ejemplo, yo estoy ahora involucrado en un proyecto de metro donde se está usando para los tabiques, bloque de hormigón, bloque de, sí, de concreto, bien digo. Así que bueno, eso en cuanto a la distribución entre ladrillo y hormigón. Ahora, la encuesta más reciente, que es del censo del 2016, indica que gran parte de las viviendas en Chile siguen siendo construidas de albañilería. Este es el último censo que tenemos. La mayor parte de la albañilería en Chile corresponde a la tipología reforzada, reforzada, o sea, confinada o armada. Y esto es una diferencia que yo hago. Cuando hablo de reforzado, no estoy distinguiendo entre confinada o armada. Reforzada simplemente es una de las dos, tiene algún tipo de refuerzo. Y el 67% de las viviendas corresponden a viviendas sociales. Eh, Esto también indica que había una política de parte del mismo muy fuerte en la cual se prefirieron eh, viviendas de albañilería para la construcción de viviendas sociales. Eh, Este es un poco cómo se repartió. ¿Se acuerdan que les dije que bajó de 60? Bueno, de la gráfica se observa que bajó de 60 a 47% el uso de la albañilería. Pero dentro del uso de la albañilería tenemos que la albañilería con ladrillo ocupa más o menos la mitad de la torta, de la distribución. La albañilería armada y confinada, el 10%. La albañilería no armada, con ladrillo, 17%. Y la albañilería confinada, un 24%. O sea, la de ladrillo, si ustedes suman ladrillo, llega más o menos a tres cuartos. Tres cuartos de la torta de la distribución se encuentra con el material de ladrillo. El no armado es más bien el stock histórico que nos va quedando, porque hoy en día ya por normativa no se arma no armado. Y un pequeño porcentaje de bloque de construcción con bloque. Cada vez se construye menos con este material. Este también nace del censo del 2016, en el que podemos observar que el hormigón cada vez gana más en metros construidos. eh, y gana porque, bueno, los proyectos grandes tienen muchos metros cuadrados y por ende suman muchos metros cuadrados al año. Mientras que la albañilería va en claro decrecimiento, o sea, se está haciendo menos atractivo. Y la madera, ahí tiene su curva más o menos plana, tiene este año, no sé qué pasó ahí, no tengo ese dato, pero mantiene más o menos una tendencia en el tiempo
mientras que la albañilería en el tiempo se observa que ha tenido un descenso y se observa una clara tendencia al aumento del hormigón armado. Ahora, esta tendencia es chilena porque a nivel mundial sigue siendo la albañilería, yo diría, el material por preferencia. Por ejemplo, en la India, el 84% de las viviendas se construyen con albañilería. Y estamos hablando de números que se escapan completamente a nuestra realidad. 250 millones de viviendas. Porque, bueno, es una de las naciones más grandes del mundo. Donde el ladrillo, por ejemplo, ocupa, igual que acá en Chile, más o menos la mitad del stock construido. En México lo mismo, 22 millones de unidades residenciales. Nosotros ni siquiera llegamos a... Hoy en día probablemente estemos recién llegando a 22 millones de personas. En México estamos hablando de 22 millones de unidades residenciales que albergan 100 millones de mexicanos, bueno, de personas en México. 80% de estas unidades estaban construidas con algún tipo de albañilería y un porcentaje importante de las viviendas son construidas en México aún sin normas de diseño cerca de fuentes sísmicas y no han exhibido, esto es muy importante, un comportamiento satisfactorio durante eventos sísmicos. Por ejemplo, 25.353 unidades de una muestra de 14.000 se dañaron durante el terremoto del 2003 en Teocamán. Esto algún día me gustaría complementarlo con los datos que hayan nacido del último terremoto en México, que fue el 2018, si no me equivoco. Eh, bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante. Eh, ahora, acá me quiero detener un poco, porque esto es algo muy importante. Un porcentaje importante de las viviendas construidas sin normas de diseño. Y la verdad, esto sigue siendo la realidad latina. Esto sigue siendo la realidad latina, excepto probablemente acá en Chile. Acá en Chile, y creo que probablemente se debe a la violencia de nuestro sismo, que si bien Latinoamérica en su plenitud tiene en la costa Pacífico terremotos, los más violentos, los con mayor magnitud, son justamente acá en Chile. Entonces nosotros ya a mitad del siglo pasado eh, logramos a través de políticas públicas, se logró erradicar la construcción sin norma, la autoconstrucción. Hoy en día se construye muy poco con autoconstrucción. Y en general se usan las normas y se usan las buenas prácticas. Y eso ha resultado en que nuestras estructuras de albañilería se han comportado muy bien. Y en particular todas nuestras construcciones. O sea, toda la construcción que hacemos en Chile es normada. Se exige al menos un calculista en viviendas, en edificaciones mayores, no solo el calculista, sino que el revisor. Y yo creo que eso es uno de los grandes aciertos dentro de nuestra realidad acá en Chile, justamente haber desterrado esa práctica, la de la autoconstrucción, ya que con eso se han salvado vidas y se salva también, hay también una ganancia económica. Perder menos estructuras es una gran ganancia económica, el no tener que reconstruir. Grandes terremotos, si no tienen buen diseño, lleva a grandes daños en estructuras y grandes daños conllevan a grandes mermas económicas, la que a su vez repercute, como es en nuestro continente, en una mayor pobreza también, usualmente. Así que esto se los menciono para que también ustedes vayan entendiendo y madurando que eh, la responsabilidad que ustedes tienen como ingenieros y ingenieras, una buena construcción, justamente para no producir mermas, no solo
eh, no solo para cumplir las normas, solo porque las normas lo exigen, sino que la exigencia de las normas va mucho más allá de eso. Va justamente, eh, tiene el objetivo de salvar vidas y de no generar mermas económicas al dueño de la edificación y por ende también no ayudar al empobrecimiento. Siguiendo con estas generalidades que estamos conversando, mundialmente 70% del inventario de edificios es de algún tipo de albañilería, o sea, sigue siendo mayoritario, como habíamos dicho. La mayor parte de los edificios que han sufrido daño severo en los terremotos son de algún tipo de albañilería que califica como no reforzada. ¿Qué significa? Y esto lo vamos a hablar más adelante de nuevo. Vamos a ver unos videos. No reforzada. ¿Qué significa en este contexto no reforzada? Significa que no necesariamente que no tenga acero dentro o que no tenga refuerzo, pero es o sin refuerzo o es con algún tipo de refuerzo, pero que ha demostrado no servir, no ser útil para la finalidad que es salvaguardar estos edificios. Y ahí entra, por ejemplo, el caso mexicano en un caso interesante estudiar, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, básicamente es cuando se construye albañilería que no califica como reforzada, o sea, dicho de otra forma, que no se ciñe a lo prescrito por nuestras normas o por las normas en el contexto internacional. Ya que la demolición y el reemplazo de los edificios de albañilería no reforzada es imposible o muy difícil, una vez que está muy dañado, muy difícil reparar una albañilería, una de las preguntas que surgen es cómo mejorar la situación de estos edificios, especialmente los que forman el patrimonio arquitectónico. Especialmente, ¿por qué el patrimonio arquitectónico? Porque como le estaba mencionando, como es patrimonio arquitectónico, patrimonio, o sea, histórico, esa es la palabra clave, también en la mayoría de los casos implica que es no reforzado. ¿Se fijan? Entonces la pregunta que nace es, ¿cómo podemos seguir manteniendo nuestro patrimonio ya que históricamente eh, ha sido construido no reforzadamente? Así que ahí eso es uno de los tantos desafíos que tenemos, que seguimos teniendo a nivel nacional y en todo el contexto latinoamericano. ¿Qué se debe tener presente? Las normas de diseño modernas aceptan que los edificios de uso habitacional sufran daño estructural sin colapsar durante sismos de gran magnitud. Por ejemplo, estos sismos de gran magnitud incluso están en la norma, pero no hay una definición cerrada de qué es lo que es un sismo de gran magnitud. Así que yo les voy a tirar acá unas magnitudes, pero son referenciales. En ningún caso estoy diciendo que esa es la definición. Por ejemplo, sismos de subducción del tipo interplaca mayor a 7,5. Es un ejemplo. Para que sus habitantes puedan evacuar el edificio sin riesgo a sus vidas. Los edificios no deben sufrir daño estructural producto de los movimientos del suelo durante sismos de magnitud moderada. Que acá en Chile podríamos, yo creo, por su frecuencia, eh, categorizar como aquellos temblores de magnitud 6,5 menores. Lo escuché en la radio hace poco, estaba escuchando un programa y hablaban de, aparentemente, en muchos otros idiomas, o sea, yo lo sé, yo hablo otros idiomas, alemán, polaco, inglés, eh, no se diferencia entre temblores y terremotos. Entonces, ¿cómo podríamos definir la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo que diferencia un temblor de un terremoto?
bueno, lo que estábamos hablando, un temblor es aquel que tiene una magnitud moderada y que es muy frecuente. Y eso se da acá en el contexto latinoamericano. Pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa los sismos son tan poco frecuentes que simplemente no se han encontrado en la necesidad de darle una mayor definición que terremoto, earthquake, en inglés, eh, en alemán Beben, hablan de temblores nomás, no tienen la palabra terremoto, y es porque son muy poco frecuentes, pero acá en Latinoamérica son muy frecuentes, y por lo mismo, para los terremotos, para los temblores que son muy frecuentes, obviamente no podemos permitir que se generen daños en esas estructuras. Tendríamos que estar reparando todo el tiempo. Luego, la respuesta sísmica de un edificio de albañilería no dañado, acá ya estamos entrando un poco ya en materia más profunda, un edificio de albañilería no dañado se acepta que es elástico lineal. Si no está reforzado la albañilería y no se daña, es porque se comportó dentro del rango elástico lineal. Eso lo vamos a ver más adelante. Un material que se plastifica, normalmente se plastifica porque toma daño. Al menos así es con los materiales frágiles. Vamos a hablar mucho de acá en adelante de esto. Elástico lineal, de la demanda sísmica, de la capacidad de desplazamiento, post-peak, etcétera, de todos estos conceptos. La respuesta sísmica de un edificio de albañilería reforzado, entonces dañado, es no lineal. Ustedes sobrepasan su capacidad elástico lineal. La respuesta sísmica de un edificio de albañilería depende de factores como las características del sistema estructural, su configuración y estructuración, las propiedades dinámicas del edificio, que en el fondo es el cómo es el edificio, los materiales usados, el material del cual está construido, los refuerzos y el detallamiento. Eso lo vamos a ver también con mucha detención, el detallamiento, el cómo es la enferradura, cómo tiene que empalmarse, cómo tienen que ser los ganchos, porque particularmente en la albañilería se observa que cuando el detalle es malo, no la albañilería, no los materiales en sí, sino que el detallamiento es malo, el cómo es el gancho, cómo es el empalme. Cuando eso es malo, la respuesta es muy mala. Y eso se da particularmente con mucha fuerza en la albañilería. Y luego las condiciones locales del lugar en que se ubica el edificio, que es exógeno al, em, al edificio, a la vivienda que se construye. Los materiales y la configuración y la estructuración no tienen incidencia sobre la condición del lugar. ¿Qué es lo que define la condición y el lugar? El tipo de suelo y el sismo, ¿cierto? ¿Qué tan fuertes son las aceleraciones basales esperables? ¿Quién define en Chile eh, las condiciones locales para el diseño? ¿Quién define acá en Chile las condiciones locales de diseño? El geotécnico o el mecánico de eso. ¿Sí? Ya, ese es el quién, esa es la persona. ¿Y las normas? ¿Qué norma creen que es? ¿Quién define los sismos La en Chile? Dirección de Obras Municipales a través de los Sí, pero ¿qué no? No, 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 servicios. no. ¿Quién define la norma? Bueno, esa discusión la vamos a tener más adelante también. ¿Quién elabora la norma en Chile? Institutos, Ujú. universidades, Sí, y en general, empresas. sí, muy bien, muy bien. En general el INN, por preferencia, por predilección es el INN. Y después las legaliza, las oficializa el MIMBU. Hace unos años atrás también ya lo puede hacer también oficializar, o sea, pasarlas a una especie de ley, el MOP. Entonces tenemos, ¿quién define cómo es el sismo de diseño? La NSH
433. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del hogar? ¿Qué es lo que dijimos? Las condiciones, el lugar me define cómo es el sismo, ¿cierto? ¿Es lo único que necesitamos para diseñar? No, necesitamos saber que el material que vamos a No, construir, pero de tipo de las cimento, cosas que no depende del material, que no depende de cómo vamos a construir, sino que del lugar mismo en sí. el tipo de suelo, la zona sísmica, Exacto. la fecha. Sismo, muy bien. Pero hay más cosas, pues. El sismo es lo único Coeficiente que... de importancia. Sí, bien, bien, ya, eso es algo... Pero eso tiene que ver con la configuración y qué es lo que va a contener. Pero exógenamente, ¿cuáles son los fenómenos? El sismo es lo único lo que tenemos que considerar. Es la única carga externa que de alguna El viento, forma... Ah, eso, muy sismo, bien. viento. Eso, estamos... Tenemos viento. ¿Qué más? A veces el impacto también, dependiendo de la estructura. Sí, puede ser, en cosas industriales. No sé si hay una norma para eso, pero tenemos también la nieve, ¿cierto? ¿Se le ocurre alguna otra cosa? Hay una Estructura enterrada, confinamiento. Sí, ya, pero eso también tiene que ver con cómo tú vas a construir. Eso ya no es algo del... Sí, tiene que ver con el suelo. Bueno, tenemos el sismo, viento, nieve. Tenemos, acá en Chile hay una norma de tsunamis. Si ustedes construyen ahora en la costa, en el borde costero, tsunamis y silches. ¿Qué es un silche? ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe lo que es un silche? ¿Nadie? No sé, creo que es un silche, profesor. Un silche es un tsunami en un lago. Es un tsunami, pero que se genera en un lago. ¿Cómo se genera un tsunami en un lago? Usualmente es por desplazamiento de tierra. De hecho, el Claro, tsunami más grande de la historia tuvo como 1 kilómetro de altura, el agua llegó como a 1 kilómetro de altura y fue en Canadá por un gran deslizamiento de una montaña que terminó en un gran lago y desplazó todo el lago en el fondo. Eso es un silche. Y en cuanto a hay una sismo, película que se llama La Última Ola. ¿y también es un lago? Sí, era como un lago y también creo que era en Noruega, algo así, Ya, o Nueva ¿viste? No sé, Zelanda. es que en También esos por la países se da, po. Argentina. Acá en Chile también se ha dado, en los fiordos de Aysén. Ahora, como está muy deshabitado, como que no ha tenido gran impacto. Y en particular, esto es algo nuevo. Yo, de hecho, voy a tener que ir adaptando un poco el curso, tengo que ir metiéndolo. El año 2022 se publicó la NSH 3389, que define sismo, pero para todos los edificios construidos antes de la norma sísmica de 1993. También vamos a estar hablando de eso. Así que básicamente eso es como lo que podríamos estar pensando en cómo el lugar, la condición local va a repercutir en cómo yo tengo que diseñar. Básicamente son las cargas, las condiciones exógenas a nuestro edificio. ¿Qué hora es? Son las... Estamos en la hora. Miren, me faltan 2 diapositivas. ¿Las pasamos rápido todavía? Bien rápido. ¿Qué se debe tener presente? No, ¿saben qué? Porque da para mayores conversaciones, vamos a dejar la clase hasta acá. Así que vamos a dejar de grabar.